El estilo literario de Spinoza en su correspondencia resulta sorprendentemente distinto al de la ética y de sus escritos filosóficos más sistemáticos. Si en su obra mayor predomina la estructura geométrica, rigurosa, austera y casi matemática, en las cartas se percibe un Spinoza mucho más humano, cercano y flexible, que adapta su tono y su lenguaje al interlocutor con el que dialoga. La forma epistolar le permite abandonar la rigidez del método euclidiano y dar paso a la espontaneidad, la aclaración paciente y en ocasiones la ironía discreta. En las cartas se aprecia un Spinoza menos distante. Explica sus ideas con ejemplos, con comparaciones accesibles y con un tono que busca la comprensión mutua más que la demostración apodíctica. Su estilo se vuelve más didáctico y pedagógico, pues sabe que escribe a amigos, discípulos o críticos que no necesariamente comparten su misma actitud filosófica. De ahí que emplea un lenguaje menos abstracto, aunque siempre claro y preciso, intentando despejar malentendidos y responder a objeciones con serenidad. Al mismo tiempo, su estilo epistolar conserva la coherencia y la exactitud conceptual que caracterizan a toda su obra. Nunca se abandona al desorden o a la digresión gratuita, incluso en las cartas. Spinoza mantiene la sobriedad y la disciplina argumentativa. Sin embargo, la forma en que introduce sus razonamientos es más dialogante, más personal. No pocas veces se advierte un tono conciliador, incluso afectuoso hacia sus corresponsales, lo que otorga a su prosa un matiz de humanidad que contrasta con la severidad de la ética. Otro rasgo notable es su capacidad de adaptar la extensión y el nivel de detalle según las circunstancias. Algunas cartas son breves, casi notas aclaratorias, otras se convierten en pequeños tratados donde desarrolla cuestiones centrales de su pensamiento. En todos los casos, su estilo epistolar revela un equilibrio entre la exigencia racional y la cortesía literaria. En las cartas también asoma la dimensión más íntima de Spinoza. No se trata solo del filósofo que construye un sistema, sino del hombre que responde a las preocupaciones de sus amigos, que se defiende con calma de las acusaciones de sus críticos o que explica pacientemente los fundamentos de su visión del mundo. En este registro epistolar aparece un estilo más cálido, más cercano, donde la claridad y la amabilidad sustituyen a la demostración geométrica. Así, el estilo de Spinoza en sus cartas combina sobriedad y afecto, rigor y flexibilidad, mostrando al pensador en una faceta más humana que complementa y equilibra la dureza impersonal de sus escritos sistemáticos. La forma de escribir de Baruch Spinoza es una de las más singulares y características en la historia de la filosofía, pues refleja la radicalidad y la coherencia de su pensamiento. Su estilo no se parece al de los humanistas retóricos de su tiempo, ni tampoco al de los ensayistas que buscaban una prosa accesible y persuasiva. Por el contrario, Spinoza adopta deliberadamente un método geométrico, inspirado en Euclides, en el que cada proposición se enuncia, se demuestra y se acompaña de corolarios y escolios. De este modo, su obra principal, La Ética demostrada según el orden geométrico, no está redactada como un tratado literario, como un discurso, sino como una construcción racional que aspira a la certeza y a la evidencia. Esta forma de escribir tiene varias consecuencias. En primer lugar, elimina la ornamentación y las apelaciones emocionales. Spinoza no busca convencer por vía de la elocuencia, sino mostrar con claridad deductiva la verdad que se deriva de los axiomas que ha establecido. El lector se encuentra ante una cadena lógica que progresa de manera implacable como si las conclusiones fueran inevitables una vez aceptados los principios. Ello da a su prosa una dureza particular, pero también una grandeza inusual, pues transmite la seguridad de un pensamiento que se construye como un sistema cerrado y coherente. En segundo lugar, Spinoza introduce junto al cuerpo geométrico de su obra comentarios aclaratorios en forma de escolios, donde su estilo se vuelve más flexible, más cercano a lo literario. Es en esos pasajes donde puede desplegar comparaciones, observaciones morales y reflexiones más fluidas que iluminan el contenido abstracto de las proposiciones. Allí aparece un tono casi poético, profundamente sereno, que revela su visión de la divinidad, de la naturaleza y de la libertad. Otro rasgo importante es su terminología rigurosa y constante. Spinoza define los conceptos de manera precisa al inicio: sustancia, atributo, modo, Dios, libertad, y luego los emplea con la misma exactitud en todo el texto. Su escritura no admite ambigüedades ni desvíos retóricos. Cada palabra está al servicio de la claridad conceptual. Por último, la forma de escribir de Spinoza refleja también su actitud vital, una serenidad estoica, un rechazo a la pasión desordenada y un amor intelectual hacia la verdad. Su prosa austera, geométrica y serena es el espejo de su ideal filosófico, donde la libertad y la comprensión nacen de la razón. Leerlo no es fácil, pero quien persevera
descubre un estilo que bajo su aparente rigidez encierra una de las expresiones más elevadas de la filosofía moderna. El método de escribir de Kant refleja con nitidez la esencia de su pensamiento, riguroso, sistemático, analítico y profundamente comprometido con la claridad conceptual, aunque muchas veces resulte arduo para el lector. Su estilo no se dirige a la ornamentación ni a la persuasión emocional, sino a la solidez lógica. Kant concibe la filosofía como un ejercicio de razón pura y en consecuencia la escritura debe acompañar esa exigencia de precisión. Cada término es empleado con un sentido técnico definido cuidadosamente y en muchos casos reconfigurado para servir a sus propósitos filosóficos, lo que dota su prosa de una densidad notable. En sus textos mayores, como la Crítica de la razón pura, Kant utiliza un método que podríamos denominar arquitectónico. Divide su pensamiento en secciones, partes, capítulos y subcapítulos donde cada noción depende de la anterior y prepara el terreno para la siguiente. Su escritura reproduce así la estructura de un edificio conceptual en el que cada elemento ocupa un lugar imprescindible. Esta disposición responde a su voluntad de fundar la filosofía en bases sólidas, sin dejar cabos sueltos ni afirmaciones carentes de justificación. Otro rasgo característico es la constante recurrencia a distinciones y oposiciones. Kant construye su método a partir de pares como fenómeno y noúmeno, a priori y a posteriori, analítico y sintético, libertad y necesidad. Estas oposiciones no se presentan como simples contrastes, sino como herramientas metodológicas que clarifican el ámbito y los límites del conocimiento humano. Su escritura, por tanto, se apoya en la dialéctica crítica, mostrar tanto lo que la razón puede como lo que no puede alcanzar. El estilo kantiano también se caracteriza por una alta reiteración. Los conceptos clave aparecen definidos, explicados y vueltos a explicar con variaciones, con el fin de evitar interpretaciones equívocas. Aun cuando esta repetición pueda resultar fatigosa, cumple la función de reforzar la solidez argumentativa. En este sentido, Kant escribe más para asegurar la exactitud de su pensamiento que para facilitar la lectura. Finalmente, cabe destacar que Kant no busca la belleza literaria, sino la necesidad lógica. Su escritura es difícil, abstracta y austera, pero obedece a un método que refleja la esencia misma de la filosofía crítica, la búsqueda de los fundamentos del conocimiento, de la moral y de la experiencia humana. Su prosa es, en definitiva, la forma exacta de un pensamiento que exige la máxima disciplina de la razón. Vivimos inmersos en una sociedad de la diversión y del espectáculo, en la que la cultura, la lectura y el conocimiento parecen ocupar un lugar secundario, cuando no irrelevante, frente al imperativo de divertirse constantemente. Las redes sociales, las plataformas de entretenimiento y la lógica del consumo inmediato imponen un ritmo acelerado en el que el ocio ya no es descanso ni enriquecimiento, sino una forma compulsiva de llenar vacíos. El ideal dominante consiste en vivir de fiesta en fiesta, de pantalla en pantalla, de estímulo en estímulo, sin pausa para la reflexión ni espacio para la interioridad. La modernidad líquida, como describió Zygmunt Bauman, potencia esta dinámica. Todo fluye, nada permanece, ni las relaciones, ni las identidades, ni las formas culturales. La cultura entendida como transmisión de saber, como diálogo con el pasado y como formación del espíritu crítico, cede ante la lógica del entretenimiento instantáneo cuya finalidad no es pensar, sino distraer. Lo efímero sustituye a lo duradero, la imagen rápida suplanta la palabra profunda y la experiencia de la inmediatez aplasta el tiempo de la maduración. Sin embargo, esta constante búsqueda de diversión no parece suficiente para sostener una vida plenamente humana. El placer perpetuo, cuando se convierte en norma, se degrada en vacío y repetición. El sujeto contemporáneo, en su aceleración sin descanso, corre el riesgo de no saber habitar su propio tiempo ni preguntarse por el sentido de su existencia. La diversión sin cultura se convierte en alienación. La fiesta sin pensamiento termina por ser un ruido que oculta la falta de proyecto vital. El espectáculo, que antes se asociaba a un acontecimiento extraordinario, hoy se ha convertido en lo cotidiano. Todo debe ser espectacular. La política, la información, incluso la vida íntima. La digitalización ha intensificado esta tendencia, pues cada individuo es a la vez actor y espectador en la inmensa escena de las redes sociales. Mostrar y mostrarse adquiere más valor que comprender y comprenderse. Rescatar la importancia de la lectura, de la cultura, del arte y del conocimiento no implica renunciar al disfrute, sino integrarlo en una vida más amplia, que no quede reducida al consumo de diversiones. Solo una existencia que combine placer y reflexión, juego y responsabilidad puede aspirar a ser verdaderamente humana. Lo demás es caer en la trampa de la superficialidad
en una vida brillante en apariencia pero hueca en su fondo.